Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a hablar de Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica, una de las figuras más trascendentales de la historia de España y del mundo. Su reinado, impregnado de una profunda religiosidad, un compromiso inquebrantable con la justicia, y una visión humanitaria, transformó a España en una potencia unificada y abrió las puertas a una nueva era global. Como reina, esposa y madre, Isabel encarnó los ideales de una mujer católica ejemplar, guiada por su fe en cada decisión, desde la unificación de su reino hasta su preocupación por los indígenas del Nuevo Mundo. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Su infancia transcurrió en un entorno de devoción cristiana, profundamente influenciada por la piedad de su madre. Según el historiador Josep Pérez, Isabel creció en un ambiente de religiosidad intensa, donde la fe no era solo un deber, sino una forma de vida. Desde niña, mostró una inclinación natural hacia la oración, asistiendo a misa diaria, rezando el rosario, y practicando la caridad con los más necesitados. Su educación, supervisada por clérigos y preceptores, incluyó latín, teología, historia, y filosofía, lo que la convirtió en una mujer excepcionalmente culta para su época. A pesar de las turbulencias políticas en la corte castellana, marcadas por las rivalidades nobiliarias y las disputas por el trono, Isabel mantuvo una serenidad que reflejaba su fortaleza espiritual. El biógrafo Tarsicio de Azcona destaca: su formación religiosa no solo le dio un sentido de propósito, sino que forjó su carácter para enfrentar los desafíos de un reino dividido. Su humildad era notable. Incluso en su juventud, prefería vestimentas sobrias y destinaba sus recursos a obras de caridad, una práctica que mantuvo como reina. En 1469, Isabel contrajo matrimonio con Fernando de Aragón en Valladolid, un enlace que no solo fue una alianza política, sino una unión basada en el respeto mutuo y una fe compartida. Según la historiadora Peggy K. Lis, el matrimonio de Isabel y Fernando fue una colaboración extraordinaria, fundamentada en una visión común de un reino cristiano unificado. Esta unión marcó el inicio de la unificación de España, al unir las coronas de Castilla y Aragón bajo un proyecto común. Cuando Isabel asumió el trono de Castilla en 1474, tras una guerra de sucesión contra los partidarios de Juana la Beltraneja, demostró una determinación y sabiduría excepcionales. Su coronación en Segovia fue un acto de fe. Se encomendó a Dios para gobernar con justicia y equidad. Como señala el historiador Luis Suárez Fernández, Isabel no solo heredó un trono, sino una misión divina que asumió con una mezcla de humildad y firmeza. Su reinado se caracterizó por su accesibilidad, recorría los caminos de Castilla, escuchando a sus súbditos y resolviendo disputas, desde las quejas de campesinos hasta los conflictos entre nobles. Isabel fue una soberana visionaria que transformó un reino fragmentado en una nación fuerte y ordenada. Creó la Santa Hermandad, una fuerza policial que garantizaba la seguridad en los caminos, y reformó el sistema judicial para combatir la corrupción y asegurar la equidad. Su compromiso con la justicia era tal que, según Azcona, Isabel se veía a sí misma como una administradora de la justicia divina, responsable ante Dios por el bienestar de sus súbditos. Esta visión impregnó sus reformas administrativas, que modernizaron la burocracia castellana y redujeron el poder desmedido de la nobleza. Su fe católica fue el pilar de su gobierno. Impulsó una renovación de la Iglesia, promoviendo un clero más culto y piadoso, y apoyó a figuras como el cardenal Cisneros, quien reformó los conventos y fomentó la educación teológica. Como apunta Pérez, Isabel no solo fue una reina política, sino una reina teológica, cuya religiosidad moldeó cada aspecto de su reinado. Su apoyo a la cultura también fue notable. Patrocinó universidades, como la de Alcalá, y la impresión de libros, lo que convirtió a España en un centro del Renacimiento cristiano. Uno de los mayores logros de Isabel fue la conquista de Granada en 1492, que puso fin a casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. Este hito, logrado en colaboración con Fernando, no solo consolidó la unidad territorial de España, sino que también cumplió el anhelo de Isabel de restaurar la cristiandad en toda la península. La campaña de Granada, que duró casi una década, fue un esfuerzo monumental que requirió una planificación estratégica y un compromiso personal de Isabel, quien visitaba los campamentos militares para animar a las tropas y orar por su éxito. Según el historiador Josep Pérez, la conquista de Granada no fue solo una victoria militar,
sino la culminación de la misión espiritual de Isabel, quien veía su reinado como un instrumento de la voluntad divina. Isabel mostró una notable magnanimidad hacia los vencidos. Tras la rendición de Granada, se aseguró de que los musulmanes que aceptaran quedarse como súbditos cristianos, los mudéjares, fueran tratados con respeto, ofreciéndoles garantías de seguridad y libertad para practicar su fe bajo ciertas condiciones. Aunque la decisión de expulsar a los judíos no conversos en 1492 y, más tarde, a los musulmanes que no se convirtieran, es un aspecto controvertido de su reinado, los especialistas destacan que su motivación era profundamente religiosa, buscando la cohesión espiritual de un reino diverso. Como señala Tarsicio de Azcona, para Isabel, la unidad de la fe era inseparable de la unidad política, un reflejo de su visión de una España cristiana. Su enfoque, aunque discutido hoy, debe entenderse en el contexto de una época donde la religión definía la identidad de los reinos. Por otro lado, el apoyo de Isabel a Cristóbal Colón en 1492 marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Convencida de que su reinado tenía una misión divina, Isabel financió la expedición de Colón, que resultó en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Este acto no solo expandió los horizontes de la cristiandad, sino que también abrió un capítulo de responsabilidad moral para la reina. Según Peggy K. Lis, Isabel vio en las tierras descubiertas una oportunidad para llevar el Evangelio a nuevas almas, pero también una obligación de proteger a sus habitantes como súbditos de la corona. La compasión de Isabel hacia los indígenas del Nuevo Mundo es uno de los aspectos más destacados de su reinado. Desde el primer contacto con las Américas, Isabel insistió en que los habitantes de las nuevas tierras fueran tratados como personas libres, no como esclavos. En una cédula real de 1501, ordenó que los indígenas fueran tratados como vasallos nuestros y no como esclavos, pues son libres y no sujetos a servidumbre. En su testamento de 1504, reiteró esta voluntad, pidiendo a sus sucesores que no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y bienes, más manden que sean bien y justamente tratados. Este compromiso humanitario, inspirado en su fe católica, fue excepcional para la época, cuando la explotación era común en otros imperios. Como señala Luis Suárez Fernández, Isabel fue una pionera al reconocer la humanidad de los indígenas, considerándolos hijos de Dios con derechos inalienables. Aunque la implementación de estas órdenes enfrentó obstáculos debido a la codicia de algunos colonos y las dificultades de comunicación a través del Atlántico, las instrucciones de Isabel sentaron un precedente ético. Creó las leyes de Burgos en 1512, promulgadas poco después de su muerte, pero basadas en sus directrices, que regulaban el trato a los indígenas, promoviendo su evangelización pacífica y su integración como súbditos. Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas, elogió la intención de Isabel, escribiendo que la reina Isabel, de gloriosa memoria, tuvo siempre gran celo por la salvación y buen tratamiento de los indios. Su visión humanitaria, aunque no siempre efectiva debido a las circunstancias de la colonización, refleja su profundo sentido de responsabilidad cristiana. Isabel fue una soberana excepcionalmente cercana a su pueblo. A diferencia de muchos monarcas de su tiempo, recorría sus territorios para escuchar directamente las quejas de sus súbditos, desde campesinos hasta nobles. Este compromiso con la justicia la convirtió en una figura querida y respetada. Según Pérez, Isabel no solo gobernaba, sino que vivía entre su pueblo, resolviendo disputas y asegurándose de que la justicia divina se reflejara en la terrenal. Su administración reformó las instituciones de Castilla, reduciendo el poder de los nobles feudales y fortaleciendo la autoridad real, lo que trajo estabilidad a un reino antes sumido en el caos. Isabel también impulsó la educación y la cultura, fundando instituciones como la Universidad de Alcalá y apoyando la imprenta, que permitió la difusión de textos religiosos y humanistas. Como señala Lis, su corte fue un faro del Renacimiento, donde la fe y el saber se entrelazaban para crear una sociedad más justa y piadosa. Su religiosidad no solo guió sus políticas, sino que inspiró a sus súbditos a vivir conforme a los valores cristianos. Como mujer, Isabel fue un modelo de virtud cristiana. Equilibró sus deberes como reina con su vida familiar, criando a sus 5 hijos, Isabel, Juan, Juana, María y Catalina, en un entorno de fe y disciplina. Su relación con Fernando, aunque comenzó como una alianza política, se convirtió en un ejemplo de amor y colaboración, fundamentado en su devoción compartida. Según Azcona, Isabel y Fernando no solo unieron reinos, sino corazones,
en una relación que reflejaba los ideales cristianos de respeto y servicio mutuo. Isabel vivía su fe en cada aspecto de su vida. Asistía a misa diaria, rezaba el rosario y se confesaba regularmente, mostrando una humildad que contrastaba con su poder. Prefería donar sus joyas a obras de caridad o a financiar expediciones como la de Colón, antes que usarlas para ostentación. Como escribe Suárez Fernández, Isabel no era solo una reina, sino una sierva de Dios, cuya vida estaba dedicada a cumplir su voluntad. Su ejemplo inspiró a sus contemporáneos y sigue siendo un modelo de liderazgo cristiano. Además de la conquista de Granada y el descubrimiento de América, Isabel fortaleció la economía de Castilla mediante políticas que fomentaron el comercio y la producción. Su apoyo a la industria lanera, y a la navegación marítima, sentó las bases para la futura hegemonía española. También negoció matrimonios estratégicos para sus hijos, como el de Catalina con Enrique VIII de Inglaterra, que reforzaron la influencia de España en Europa. Según Lis, Isabel no solo gobernó Castilla, sino que proyectó su visión cristiana al mundo, forjando un imperio donde la fe y la justicia debían ir de la mano. Isabel también fue una mecenas de las artes, promoviendo la construcción de iglesias y monasterios, como el de San Juan de los Reyes en Toledo, que simbolizaba su gratitud a Dios por la victoria en Granada. Su corte atrajo a eruditos y artistas, convirtiendo a España en un centro de la cultura renacentista. Como señala Pérez, Isabel entendió que el poder de un reino no solo se mide en territorios, sino en la grandeza de sus ideales. Isabel la Católica falleció el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, dejando un legado imborrable. En su testamento, reiteró su deseo de que los indígenas fueran tratados con justicia y que su reino permaneciera fiel a la fe católica. Su muerte fue profundamente sentida por sus súbditos, quienes la veían como una madre espiritual. Según Azcona, Isabel no solo dejó un reino unificado, sino un ejemplo de santidad que trascendió su tiempo. En 1974, la Iglesia Católica inició su proceso de beatificación, reconociendo su vida de virtud heroica. Como señala Suárez Fernández, Isabel fue una santa en el trono, una reina cuya fe iluminó cada decisión, y cuyo legado sigue inspirando a los cristianos. Su vida es un testimonio de cómo el poder puede ejercerse con humildad, compasión, y un compromiso inquebrantable con la justicia. Fue una reina extraordinaria, cuya religiosidad profunda, su trato compasivo hacia los indígenas, y sus logros como soberana justa la convierten en un modelo eterno de liderazgo cristiano. Unificó España, abrió las puertas al Nuevo Mundo, y gobernó con una visión que combinaba fe, justicia y humanidad. Como escribe la historiadora Peggy Lis, Isabel no solo cambió el curso de la historia, sino que lo hizo con un corazón guiado por Dios. Su vida sigue siendo un faro de virtud, inspirando a generaciones con su ejemplo de reina, madre, y mujer católica ejemplar. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.